Alemania, otra vez responsable de una posible nueva guerra mundial. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y tal como anticipaba en la presentación del programa vamos a hablar sobre Alemania y su decisión de entregar tanques Leopard, no solo a Alemania sino también sus socios en Europa, a Ucrania, algo que puede producir una escalada de consecuencias insospechadas y esto lo han dicho desde la propia Alemania y eso lo iremos viendo a lo largo del programa. Y para hablar sobre todo lo que está ocurriendo, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues preocupado como debería estar el conjunto de la población con lo que está pasando. Pero bueno, bien. De momento bien. Eduardo, ya para arrancar te propongo ver un vídeo de un diputado alemán en la Bundestag haciendo una intervención allí donde se refería, cuando todavía la decisión esta no había estado tomada, ¿no? Pero que ya se hablaba de todo esto, se refería a esta posible entrega de tanques alemanes que, teniendo en cuenta que Rusia reconoce como propias nuevas regiones, ¿no? 4 regiones que eran de Ucrania. Si esos tanques pisan esas regiones, estarían pisando, de acuerdo al punto de vista ruso, territorio ruso. Es decir, luego de 83 años, tanques alemanes nuevamente en territorio ruso, ¿no? Y bueno, la historia ya sabemos cómo terminó en el año 45, pero vamos a ver esto que decía este diputado. Ansatz denn Sie hier fahren? Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und 2 davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. No está de más reiterar lo que ha dicho, ¿no? Más allá de que tengamos el texto allí del subtitulado, de las palabras, estaba hablando allí el diputado de la AfD, Peter Billström, y durante una sesión él dijo, refiriéndose a todo esto, ¿no? Es un enfoque interesante el que están adoptando, tanques alemanes contra Rusia en Ucrania. Por cierto, sus abuelos ya lo intentaron en su día con los Melniks y los Banderas. ¿Y cuál fue el resultado? Sufrimiento indescriptible, muchas muertes en ambos bandos y al final los tanques rusos están aquí en Berlín. 2 de ellos están parados aquí adelante. Se trata de 2 tanques soviéticos T-34 que están en el corazón de Berlín, que forman parte del monumento de la guerra soviética. Y dice, y tienen que pasar por delante de ellos cada mañana y recordarlo, dijo Billström. ¿Qué nos comentas de esto para empezar? Más allá de que ya diste tu impresión, Eduardo, al principio del programa. No había visto la declaración del parlamentario alemán, pero es una declaración extraordinariamente clara y diáfana, ¿no? Lo que demuestra es, todo esto, lo que está pasando, lo que demuestra es que tenemos unos dirigentes políticos en Europa absolutamente vasallos de Estados Unidos, con una nula personalidad política y personal, incapaces de enfrentarse a Washington, políticos que ahora, y a mí que me perdonen, echamos en falta al señor Mitterrand, por ejemplo, ¿no? Capaz, o al señor Chirac, ¿no? Que no eran prototipos de gente revolucionaria ni de izquierda, pero que eran capaces de plantar cara a Norteamérica y de alguna forma mantener su principio como naciones soberanas, ¿no? Tenemos diputados, tenemos presidentes, entre ellos el nuestro, y los partidos que le dan apoyo, que en este momento no velan por los intereses de sus países, de sus ciudadanos, sino son meros perritos falderos
del que dicte Estados Unidos. Y esto nos lleva, parece que de forma muy rápida, a una escalada de consecuencias absolutamente inimaginables. En el peor de los sueños podríamos tener la situación que ahora estamos viviendo y estamos recorriendo. En este momento, cuando el gobierno español, pongamos por caso, ya ha ordenado la marcha de material ofensivo, los carros alemanes que tiene el ejército español son armas ofensivas, que estas armas se envíen a Ucrania, España entra en guerra nada menos que contra Rusia. Y encima ni siquiera se ha planteado el debate parlamentario para validar quién está a favor y en contra de la guerra. Hasta eso se están saltando las normas de procedimiento más elementales. Nos meten en la guerra, aunque el pueblo español no ha sido informado ni se ha debatido en el Parlamento español precisamente esta situación, lo cual revela que nuestro país es un vasallo de los Estados Unidos y nada más. Eduardo, te propongo ir con otras declaraciones, en este caso de la ministra de Exteriores, ¿no? Que en principio los ministros de Exteriores o cancilleres tienen que manejarse con la diplomacia, ¿no? Esa es su tarea, ese es su trabajo, ¿no? En lugar del guerrerismo sería la diplomacia, que para eso existen, se podría decir de algún modo, ¿no? Vamos con Annalena Baerbock y una intervención. Vamos a escucharla y a comentarla también. I have said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Bueno, lo que acaba de decir es que tenemos que proteger a Ucrania, tenemos que hacer lo suficiente, tenemos que entregarle armas, tenemos que hacerlo entre todos, y aclaró, no tenemos que pelearnos entre nosotros dentro de Europa, porque lo que estamos es en una guerra contra Rusia, o sea que está declarando ya oficialmente la canciller, la ministra de Exteriores alemana, que Europa y la OTAN, no por extensión, están en guerra contra Rusia. ¿Esto qué significa, Eduardo? Una evidencia, que se han caído ya todas las caretas, ya todos los fantasmas han aparecido ya con su ropa real en el escenario y tenemos el escenario completamente abierto. Efectivamente, el conflicto ucraniano no es entre Ucrania y Rusia, como ya hemos dicho en este mismo programa en anteriores ocasiones, es un conflicto de la OTAN contra Rusia. Lo que parece mentira que este personajillo, esta ministra de Exteriores, repescada, sin mayor calidad intelectual, que la colocaron los verdes en este puesto como contrapartida al gobierno de coalición, pero que no miran ni las capacidades, ni la inteligencia, ni siquiera las habilidades lingüísticas imprescindibles, ¿no? Que esta señora no se le caiga, no tiemble cuando habla de que Alemania está en guerra con Rusia. ¿Acaso tiene esta señora idea de lo que está diciendo? ¿O es una de estas personajillos que vemos pasar por la política, que ascienden en la política porque son monas, porque son bonitos, porque dan imagen en la televisión, fruto de apaños parlamentarios? Porque realmente refleja también, es un resumen, ¿no? Porque refleja muy bien lo que son los políticos europeos que nos están comandando, ¿no? Que una ministra del cargo de una potencia como Alemania, una ministra de Exteriores, diga que Alemania está en guerra con Rusia y no se le caiga la cara de vergüenza, ni tiemble, realmente de una inconsistencia intelectual que nunca realmente podríamos imaginar que pudieran acumular estos dirigentes políticos. Es realmente extraordinario. Entonces, Eduardo, uno se pregunta, ¿no? ¿A dónde quieren llevarnos esta gente? Porque ya lo dijo en su momento el propio vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia,
Dmitry Medvedev, que vamos a recorrer otras declaraciones que ha hecho, pero puntualmente hace unos días manifestó que nunca ninguna potencia nuclear ha perdido una guerra convencional. Eso quiere decir que si llega el momento en que se dan por perdidos, puede haber ataques nucleares, ¿no? Es una opción que cada día está tomando más fuerza. Aquí lo que está ocurriendo es de que en el campo de batalla está claro, a pesar de la propaganda y del intento de enseñarnos que hay un mundo de unicornios azules, la realidad es que en el campo de batalla, que es la que marca la diferencia, el ejército ucraniano está siendo derrotado en toda la línea. En este momento las bajas que se presumen que ha sufrido el ejército ucraniano son absolutamente colosales. Solo en la batalla de Soledar, en las últimas 2 semanas, los propios ucranianos ya lo han reconocido, perdieron 25.000 soldados. Una cifra extraordinaria. Esto es lo que hay realmente en este momento. Lo que hay es una derrota militar por parte de Ucrania y Estados Unidos está dispuesta, utilizando sus vasallos, a alimentar la hoguera de la guerra porque no puede dar por perdida esta guerra. En este momento, y esto es extremadamente grave, tanto San Petersburgo como Moscú ya tenemos imágenes, de San Petersburgo aún no, pero se presume que también será igual. En Moscú ya están siendo instaladas desde hace días las defensas antiaéreas, los misiles antiaéreos en varias capas de protección de la capital rusa, porque se presume que con el ruido del tema de los tanques, que es una cortina de humo, lo que sí ha prometido Estados Unidos a Zelensky es el envío de misiles de largo alcance, cuya capacidad puede alcanzar perfectamente Moscú, o si se lanzan desde Estonia o Finlandia, podrían alcanzar San Petersburgo. Y de ahí que Rusia esté preparándose para una defensa antiaérea ya sistematizada. Por lo tanto, en ese caso, en un caso de ataque a la capital, Rusia respondería en primera línea bombardeando masivamente los centros de control de la OTAN en Ucrania para pasar a continuación al bombardeo de los centros de dirección de la OTAN en Polonia, Alemania y los Países Bajos. Y esto evidentemente es un nivel de escalada que solo precede a un ataque aún de mayor intensidad en Europa. En este momento, ayer llegaban informes de que el navío de guerra más moderno de la Federación Rusa, armado de misiles nucleares, estaba dirigiéndose rápidamente hacia las costas de Estados Unidos, en una acción precisamente de contención, de recordar a estos politicastros, y me perdonan la expresión, es la única que se me ocurre, a estos politicastros que lo que se están jugando es la supervivencia de la propia raza humana y la supervivencia de Europa. Parece que todo esto, cuando oímos las declaraciones de la ministra de Exteriores o las declaraciones de los ministros de Defensa de España, es de lo único que no tienen conciencia, de lo único que no piensan. Son rusófobos por naturaleza y se les ha adiestrado en la necesidad de destruir a Rusia como fuere. Entonces, este es el panorama que ahora mismo tenemos en medio. Y vamos a apelar a la hemeroteca un momento, si te parece, Eduardo, porque hay unas palabras que ha dicho Olaf Scholz no hace un año de esto, ¿no? Él dijo, esto fue el 22 de abril del año 2022, aquí vemos la publicación de eldiario.es, él dijo, evitar una escalada hacia la OTAN es una prioridad absoluta para mí. ¿En qué quedan esas palabras? En nada. Quedan en un artificio lingüístico, en un personaje débil psicológicamente, débil políticamente y en el fondo rusófobo, incapaz de defender los intereses de su propia industria, porque por ejemplo lo que está pasando con los tanques famosos es de que dentro de muy poquito
si estos tanques llegan efectivamente al campo de batalla, veremos cómo se convierten inmediatamente en chatarra. Y evidentemente la imagen de la industria de armamento alemana quedará absolutamente tocada porque es una publicidad negativa enormemente importante. Mientras los tanques norteamericanos, los M1 Abrams, esperarán pacientemente a salir y hacerse la foto para poder vender más tanques posteriormente, ¿no? Así que realmente lo que tenemos es una enorme debilidad política de los dirigentes europeos que desgraciadamente no parece que haya ninguno que tenga algo de racionalidad en este conflicto. Y esto es lo más peligroso, ¿no? Que no vemos la racionalidad en los dirigentes políticos europeos. Y falta también, desde mi punto de vista, una reacción social que, aunque se está dando en países como Chequia, en países como Polonia, incluso Polonia, la realista Polonia, en países como Francia, en países como Inglaterra, no hay todavía una respuesta social y popular fuerte que pueda hacer reflexionar a los políticos en dónde están llevando a sus países. Y esta es la tragedia también que nos acerca. Eduardo, y bueno, hemos visto todo lo que está ocurriendo con Alemania, pero no es la única, ¿no?, que está en este camino, ¿no? Ya hablabas también de esos tanques que enviará España, también lo hará Polonia, lo harán muchísimos países, pero también está el tema de Suiza, un país que supuestamente es neutral en todos los conflictos, ¿no? Y aquí vemos una resolución que ha tomado el Parlamento suizo, ¿no? Esta es la página oficial, la Asamblea Federal Parlamento Suizo, y la Comisión quiere permitir la reexportación de material bélico a Ucrania. Aquí se puede leer que la Comisión de Política de Seguridad del Consejo Nacional, SIC-N, aprobó una moción y una iniciativa parlamentaria sobre la reexportación de material bélico por una votación de 14-11. Las declaraciones de no reexportación deberían poder anularse en los casos en que se viole la prohibición del uso de la fuerza en virtud del derecho internacional y específicamente en el caso de la guerra ruso-ucraniana. ¿Cómo ves esto, Eduardo? Fundamentalmente porque lo que está en juego no es solamente un tema militar. Lo que está en juego es la unipolaridad de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos como potencia hegemónica hasta el momento se basaba precisamente en el control de las finanzas y en el control de la moneda. Suiza, sabemos históricamente que ha sido el gran lugar donde se ha lavado dinero por miles de millones de forma sistemática. ¿Y ahora qué ve? Ve que la derrota o en la caída de Estados Unidos, todo el entramado financiero de Suiza se va literalmente, se puede ver absolutamente trastocado, ¿no? Por tanto, Suiza, en la parte que le corresponde, va a participar del conflicto bélico, cosa que no hizo en la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, y repito, porque hacían suculentos negocios con los nazis alemanes y hacían suculentos negocios con las democracias occidentales. Como hacían negocio, y a los suizos lo que les interesa es hacer negocio, evidentemente mantuvieron la neutralidad. ¿Qué ocurre ahora? Ahora Estados Unidos es una potencia declinante, la moneda de Estados Unidos se está resintiendo y se va a resentir todavía más. Un detalle sin importancia, las conversaciones entre Brasil y Argentina estos días para formalizar una moneda única para poder competir con el dólar en América Latina. Eso da imagen de la debilidad del dólar. Evidentemente Suiza toma parte de sus amos porque ha de mantener sus negocios en el país. Por lo tanto, va a ayudar a la reexportación de armamento, sobre todo de proyectiles que fabricaban, sobre todo para sistemas antiaéreos alemanes muy obsoletos, pero que no funcionaban porque no tenían ni municiones, porque la fabricaban las fábricas suizas, ¿no? También son especialistas en la fabricación de chips, supuestamente también para dotar a los misiles de largo alcance que Estados Unidos se ve incapaz de producir. Estados Unidos, a pesar de lo que se diga, tiene una enorme dificultad para producir. Mientras Rusia en este momento ha eximido
de ir a la mili a 830.000 trabajadores de su industria militar, porque las fábricas rusas están produciendo en 3 turnos, 7 días a la semana, ya 365 días al año, produciendo en masa medios materiales. La Unión Europea y Occidente ha acabado, ha vaciado literalmente sus arsenales, ¿no? Así que tienen que recurrir a cualquier cosa para intentar rellenarlos. Y el caso de Suiza es un caso evidente, además. Eduardo, luego veíamos, ¿no?, por estos días una publicación, y que todo tiene que ver con todo, ¿no?, que ha hecho el boletín de los científicos atómicos, y aquí estamos viendo la publicación oficial. Hablan, ¿no?, de ese famoso reloj del juicio final, ¿no?, que a cuánto estamos de la medianoche, y el último comunicado que sacaron por estos días, esta semana, dice que el reloj del juicio final está establecido ahora en 90 segundos para la medianoche. Y si nos metemos mejor dicho, ellos dicen: peligro sin precedentes, la guerra entre Rusia y Ucrania empuja al icónico reloj del fin del mundo más cerca de la medianoche en su historia. Ha respondido a esto Dmitry Medvedev, el ex primer ministro y también ex presidente de Rusia, ¿no? Y él ha hecho un llamado, ¿no? Aquí vemos la publicación. Pidió a los líderes, mejor dicho, de Estados Unidos y Alemania, que recurran a la sabiduría y que detengan el tic-tac del reloj del fin del mundo. Dijo: dejemos que los relojeros de Joe Biden y Olaf Scholz detengan el tic-tac del reloj atómico por un tiempo. Para hacer esto, deben entender que sus manecillas ucranianas se oxidaron hace mucho tiempo. ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo? Es un claro simbolismo, ¿no? Es un claro simbolismo de la extrema tensión que vivimos en este momento. Solo es comparable al momento en que los navíos de guerra estadounidenses disparaban sobre la flota rusa que iba a Cuba a llevar los misiles defensivos, ¿no? En ese momento en que la flota americana abre fuego a proa de los barcos mercantes rusos, estamos en una situación similar, ¿no? En aquel momento unas décimas, unos metros más o menos hubiera desencadenado el Armagedón nuclear, y en este momento pues estamos en una situación parecida. Es una cosa simbólica, pero que realmente impacta y llama la atención, ¿no? Pero no es nada más de lo que ya hemos pasado en otras ocasiones. Eduardo, y respecto a esos comentarios de Medvedev, ¿no?, de que dejemos que los relojeros Joe Biden y Olaf Scholz detengan el tic-tac del reloj atómico, ¿qué comentario te merece, no? Porque está claramente incidiendo en el hecho de cómo están alimentando Alemania y Estados Unidos, la OTAN en general, a este conflicto, que no hacen más que agravar la situación, ¿no? Sí, evidentemente, porque aquí hay un problema, como decía antes, ¿no? El ejército ruso está avanzando, la OTAN ve que la guerra la está perdiendo. Para la OTAN puede ser una cuestión absolutamente existencial. Es decir, ¿qué ocurre si la OTAN pierde esta guerra en Ucrania? Que la OTAN podría acabar desapareciendo. ¿Qué pasaría si Ucrania se impone a Rusia? Que el Estado ruso acaba desapareciendo. Por tanto, para los dos bandos Y también está el tema de China, ¿no, Eduardo? el tema Porque de China, después de Rusia seguiría China, ¿no? evidentemente. Así que tenemos un caso existencial, ¿no? Sabemos que los chinos están viendo muy detenidamente lo que está pasando. Hace pocos días Japón aprobaba el mayor presupuesto militar de la historia desde el año 45, y se están planteando el cambio de la constitución pacífica de Japón a una constitución mucho más militarista, ¿no? Por impulso también de Estados Unidos. Así que tenemos muchos focos de conflicto en muchos puntos, y por eso es lo que estamos diciendo, que estamos ya dentro de una tercera guerra mundial. ¿Hay conciencia en la población, por lo menos europea, de lo realmente grave que es esto, Eduardo? No hay hay, como ya he dicho, movimientos sociales aquí y allá, fuertes
y decididos, pero no hay todavía una conciencia masiva. El COVID nos destruyó, influyó mucho en la destrucción de la ciudadanía y falta una referencia a alguien que levante una bandera por la paz y que sea una bandera creíble, ¿no? Vemos cómo los partidos de derechas evidentemente están a favor de la guerra, pero es que los partidos de izquierda o supuestamente de izquierda, los verdes alemanes, el PSOE en España, están a favor de la guerra, ¿no? Entonces, evidentemente es un feo escenario. Muchas gracias por tu presencia hoy en Realpolitik Room, Eduardo. A vosotros.